Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan David Mora Pérez. Yo les vengo a hablar sobre teorías de la personalidad. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud? De acuerdo con el teórico más importante de este paradigma de la psicología, Sigmund Freud, en 1856 y 1939, la conducta de una persona es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Asimismo, el estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo, ¿sí? Y todo esto viene antes de Cristo. Desde entonces los griegos se interesaron por personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura, para lo que las personas en ese momento utilizaban máscaras que cubrían completamente sus rostros y de esta manera para ellos les era posible representar distintos estilos de vida diferentes sin dejar de ser ellos mismos, sino escondiéndose detrás de estas máscaras que utilizaban en ese momento. Eh, Asimismo, la persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. La primera de ellas corresponde a lo que se ha denominado el ello, la única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente, y asimismo se interesa en satisfacer los deseos de uno cuando es niño con el fin de evitar todo dolor. La segunda estructura planteada por Freud en 1967 es el yo, el que se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, que busca satisfacer los deseos de ello en el mundo externo. Se diferencia de este en que en lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, hablamos de la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de la realidad, por ende del razonamiento e inteligencia, y el yo busca demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de manera más segura, de la forma más segura posible. Asimismo, cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca satisfacción de deseo, sino que empieza a entrar en juego del componente de lo moral, entre otras muchas cosas, lo cual se ha denominado el superyo. Este cumple las veces de guardián moral, entonces tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hasta las acciones morales. También Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de las etapas psicosexuales. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en Carl Jung? Carl Jung distó de la teoría inicial de Freud, pues consideraba que él sobreestimaba el papel de sexualidad, a lo cual propone mayor focalización en el inconsciente. Para Jung, lo líbido no era sexual, sino una energía psíquica, dimensiones espirituales. Carl Jung, distinto de la teoría pues, inicial de Freud, pues consideraba que él sobreestimaba el papel de la sexualidad, a lo cual propone mayor focalización inconsciente para Jung. Lo líbido no era sexual, sino una energía psíquica con dimensiones espirituales. Analizaba el desarrollo no desde la perspectiva de la etapa infantil, como lo hizo Freud, ya que resaltaba que el desarrollo más significativo de la personalidad ocurría en la adultez. Entonces, para este autor como tal, la forma adecuada para comprender lo psique era mediante el acercamiento al mundo onírico, es decir, de los dueños. La fantasía y otros elementos inconscientes eran a través de símbolos. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad de Carl Jung? La teoría jungiana denomina la personalidad como es el a sí mismo, el cual posee las casualidades o las potencialidades del individuo desarrolladas a lo largo de la vida. Propone cuatro dimensiones de la personalidad que ofrecen una
tipología de clasificación desde la introversión versus extroversión. Cuando hablamos del pensamiento, hacemos hacia a la introversión, interesado en el mundo inferior o de las ideas, brindando poca atención a los demás individuos. Extroversión nos habla de lo interesado a los hechos, descuida a los amigos y las relaciones, lógico, y reprime emociones. Cuando hablamos de los sentimientos, desde la parte de introversión, hablamos de lo reservado, cercano y comprensivo a quienes lo necesitan, amoroso pero no demostrativo. De lo extroversión, hablamos de lo interesado en las relaciones sociales, se ajusta más al tipo ambiental. La sensación. Cuando hablamos de la sensación de la parte de la introversión, brinda énfasis a la experiencia que generan los eventos más que los sucesos. Y de la extroversión, de énfasis a los objetos que disparan los eventos, en estos casos serían los hechos o los detalles. Y de la intuición, de la introversión, nos habla de lo interesado en las posibilidades más que en lo presente, en contacto con el inconsciente. Y de la extroversión nos habla de lo interesado en las posibilidades en el cambio del mundo externo. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en Alfred Adler? Alfred Adler tuvo experiencias críticas durante su vida, especialmente en su infancia, lo que lo llevó a que su teoría se centrara en cada persona como ser único que posee una lucha consciente por mejorar su vida, brindando comprensión al éxito que poseen los individuos que realizan el arduo trabajo de sus vidas. Asimismo, se consideraba que todo el trabajo que ellos ejecutaban en el transcurso de este arduo trabajo, ellos iban como comprendiendo a estos actuares de cada persona. ¿Cómo se plantean los autores en el desarrollo de la personalidad? Según desde la parte de Simon, fue el fundador del psicoanálisis y consideró que la personalidad se forma a partir de los conflictos conscientes entre los impulsos instintivos. Hablamos de ello. La norma moral es el superyo y la realidad del yo. Propuso que el desarrollo de la personalidad ocurre a través de las etapas psicosexuales. 1. El oral del 0 a 1 año es el placer, se centra en la boca. 2. El anal del 1 al 3 años, el control de esfínteres influye en rasgos como el orden y la obstinación. La 3, que es la fálica, que está en un rasgo de 3 a 6 años, esta se desarrolla la identidad sexual y el complejo de Edipo o Electra. La cuarta es la lactancia, desde los 6 hasta la pubertad, se consolidan los valores y las normas sociales. La 5, que es la genital, abarca desde la adolescencia en adelante y allí abarca todo lo que es la madurez afectiva y sexual. Para Freud, la infancia es decisiva en la formación de la personalidad adulta. Para Carr, Jung consideraba que la personalidad era un proceso de individuación, es decir, el camino hacia la integración de todas las partes del yo. Propuso la existencia de dos niveles del inconsciente. Inconsciente personal, experiencias reprimidas del individuo. Inconsciente colectivo nos hablaba que eran arqueotipos o símbolos universales heredados, por ejemplo, del héroe, la sombra o la madre. Para Jung, el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida, especialmente en la madurez, cuando el individuo busca integrar su parte consciente e inconsciente para alcanzar la plenitud del ser. De Alfred Adler,
también fue discípulo de Freud, pero fundó su propia corriente llamada la psicología individual. Consideraba que el motor principal del desarrollo de la personalidad no es placer sexual, como lo planteaba anteriormente Freud, sino deseo de superación frente al sentimiento de inferioridad. Desde la infancia las personas sienten cierta inseguridad o debilidad, lo que los impulsa a compensar esas carencias mediante el esfuerzo, la creatividad o la cooperación. Paladar de la personalidad se desarrolla en función de interés social, la meta de la vida y forma que la persona enfrenta los desafíos. Eh, Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Bueno, teniendo en cuenta que esta pregunta es más a criterio personal y a futuro como psicólogo, decidí expresarla desde mi concepto personal, donde manifesté lo siguiente. Desde mi quehacer como psicólogo en formación, considero que la personalidad en el ser humano tiene una importancia fundamental, ya que representa el conjunto de rasgos, valores, actitudes y comportamientos que definen nuestra manera de ser, de relacionarnos con los demás. La personalidad influye directamente en cómo interpretamos el mundo, enfrentamos las situaciones cotidianas y construimos vínculos interpersonales. Me considero una persona humana, humilde, con principios, respetuosa y un caballero decente. Todo el tiempo me he guiado por la ética profesional, desde el ámbito que laboro actualmente hasta proyectándome a futuro como psicólogo. Desde esta perspectiva, creo firmemente que la personalidad debe ser espontánea, debe ser auténtica y debemos ser nosotros siempre. Así como cada individuo debe mostrarse tal y como es, y uno mismo también debe serlo, sin aparentar actitudes o pensamientos que no nos representen, solo por tratar de encajar en círculos sociales o contextos momentáneos o grupos de amigos o alguna ideología de alguna otra ciudad que no somos. Entonces debemos ser nosotros sin tratar de aparentar algo que no somos, solamente por caerle bien a alguna persona o tratar de hacer sentir a gusto a esa persona. A nivel profesional, en futuro, en la rama de la psicología, entiendo que fomentar la autenticidad y la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos es esencial para el bienestar emocional y la salud mental, que hoy en día está muy olvidada y se podría decir que es muy discriminada al momento de cualquier persona padecer algún tipo de trastorno mental o a su vez de sufrir de las que son más comunes como la ansiedad y la depresión. Sentimos y hacemos que es esencial para el bienestar emocional y la salud mental. Promover el autoconocimiento y la aceptación personal permite que las personas desarrollen una personalidad equilibrada, de manera sólida y genuina, capaz de adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Eso es lo que hablaba anteriormente, que no debemos eh, dejar de ser quien somos para tratar de encajar en cualquier ámbito social o contextos momentáneos. Finalmente quiero cerrar con una conclusión. El desarrollo de la personalidad ha sido elaborado de manera diversa por los autores clásicos del enfoque psicodinámico. Para Sigmund Freud, la personalidad se construye a partir de los conflictos inconscientes entre las fuerzas instintas, las normas morales y la realidad. Su modelo estructural del ello, del yo y del superyo, explica el equilibrio del individuo, mientras que su teoría del desarrollo psicosexual plantea 5 etapas: la oral, la anal, la fálica, la lactancia y la genital, que determinan los rasgos de la personalidad en la adultez. Por su parte, Carl Jung amplia la visión freudiana al introducir el concepto del inconsciente colectivo, compuesto por arqueotipos universales que influyen en el comportamiento humano, según Jung. La personalidad se desarrolla también a través de un proceso de individualización mediante el cual la persona integra su mundo consciente al inconsciente para alcanzar la plenitud del yo. Finalmente, quiero decir que Alfred Adler plantea que la personalidad se forma en respuesta al sentimiento de inferioridad que surge en la infancia, y este sentimiento impulsa al individuo
a buscar la superación y el logro de metas personales como dentro de un contexto social. De acuerdo con todo lo que menciona Adler en 1930, el desarrollo de la personalidad depende de la capacidad de cada persona para cooperar, adaptarse y contribuir con la sociedad. En síntesis, aunque Freud, Jung o Adler compartan la idea de que los procesos internos e inconscientes son fundamentales, diferente en el énfasis que otorga al origen del conflicto y la finalidad del desarrollo personal, Freud se centra en los impulsos, Jung en la integración del yo, Adler en la búsqueda de superación y del sentido social. Muchas gracias.